Bueno, bendito Dios que estamos acá porque es por su misericordia, por su gracia, por su amor, que nos da la salud para poder estar acá. Vamos a orar, a pedirle al Señor su dirección en cuanto a nuestro entendimiento y en cuanto a mí a la hora de presentar su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos da, Señor, de estar delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para cada uno de los que estamos acá, podamos aprender del mensaje tal y cual lo pusiste. Te suplico, Señor, a mí claridad en mis pensamientos, en mis palabras, Señor, dirección y pausa, y a mis hermanos y a mí, Señor, que podamos recibir lo que tienes para cada uno en particular. En tu santo nombre, oh Señor Jesucristo, a ti, oh Padre, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, venimos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca la cuarta, Tiatira. Voy a hacer un viaje muy rápido desde Éfeso hasta esta iglesia de Tiatira. Las primeras 3 fueron Éfeso, fueron Esmirna y Pérgamo. Recordemos que estas iglesias básicamente representan toda una persecución durante el paso del tiempo. Estas iglesias existieron, no eran las únicas que estaban en Asia, pero son las iglesias que Dios utilizó a través de nuestro hermano Juan para representar más que todo conducta individual y conducta colectiva. La conducta de nosotros como individuos delante de Dios y la conducta de nosotros como iglesia delante de Dios. Entonces él comenzó en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso significa la deseada. Esta fue la iglesia apostólica, fue la iglesia de 12 miembros, 11 inicialmente quedaron solos y después se le sumó Pablo a esta iglesia conocida como la iglesia de Éfeso, no en particular geográficamente, sino lo que es la figura representada en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué la deseada? Porque ya dijimos que nosotros ahora en nuestros tiempos desearíamos o deseamos haber estado con Jesús. Y decimos que no lo hubiéramos rechazado, cosa que yo creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo que esas personas, porque nuestro corazón es orgulloso, nuestro corazón es envidioso y tiene un montón de cosas que atentan contra la santidad de nuestro Señor y no eran compatibles con lo de Él, ni antes, ni ahora, ni después. Pero el Señor viene y le habla a esa iglesia y le da una advertencia que es alrededor de donde está el mensaje que hemos venido teniendo. Sobre las advertencias, más que sobre lo que las iglesias estaban haciendo de forma negativa. Vamos a observar las partes negativas, pero vamos a recalcar la advertencia y la llamada que hace él. Él a la iglesia de Éfeso le dice a Juan que le diga que se arrepienta de donde ha caído. Recordemos que esta es la iglesia que representa a la iglesia apostólica, como les decía. Es aquella iglesia que también el Señor la compara como el grano de mostaza. Por eso es que quiero hacer una pausa aquí para explicar algo. Les decía que no es mi intención que todo el mundo entienda lo que estoy diciendo, sino las personas que Dios ha venido formando a través de los tiempos con las lecturas bíblicas, cada uno en su casa y cada uno con los maestros que han venido en el paso del tiempo. Muchas gracias. Y no pretendo que todo el mundo lo entienda porque el Apocalipsis no fue escrito, lo mismo que la Biblia, para gente no creyente. Fue escrito para personas creyentes. ¿Y qué hace a una persona creyente? Que el Señor le haya traído, le haya arrastrado hacia sí, porque nosotros no somos los que buscamos al Señor, Él es el que nos atrae hacia Él. Nosotros estamos incapacitados para buscar al Señor porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nos alejamos de Él. Entonces Él viene, nos toma y dice que esto le es dado a los que el Padre le quiere conferir, o sea, el mensaje básicamente. Y dice que nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y que solamente el Padre es el que arrastra, el que atrae hacia Él. Bueno, a esa iglesia llamada un granito de mostaza, dice que era la más pequeña de todas las semillas, pero creció, se hizo mayor que todas las hortalizas, se hizo árbol, de tal manera que vinieron las aves e hicieron nido en sus ramas. ¿Qué hacen las aves? Ruido. ¿Qué hacen las aves? Se comen los frutos. ¿Qué hacen las aves? Ensucian. La referencia de las aves es negativa dentro de la iglesia de Éfeso porque es la referencia a la gente que se sumó a una iglesia que nació
bajo la vista de Jesús y se fue contaminando con el tiempo hasta nuestros días. Una iglesia que empezó 100% judía, hablando de los apóstoles, hablando de los seguidores, y después se sumaron poco a poco los gentiles con el paso del tiempo, con la predicación de Pedro y con la predicación de Pablo. Esa iglesia, que era judeo-cristiana básicamente, se consideraba parte del judaísmo, hasta que en un momento, cuando Adriano, uno de los emperadores romanos, empieza a perseguir a la iglesia, mejor dicho, empieza a perseguir a los judíos, no a la iglesia, sino a los judíos. Entonces la iglesia judeo-cristiana, la iglesia que seguía a Jesús, se separa de una manera en cuanto a día de celebración y en cuanto a figuras, para no verse como parte del judaísmo que estaba siendo perseguido por Adriano. Estaban siendo exterminados y estaban siendo asesinados. Ya eso estoy hablándole alrededor del año 117, cuando la persecución empezó, fue con Calígula, después con Nerón, y así fue subiendo esa persecución a esa primera iglesia. Esta iglesia se separa, y cuando lo hace, empieza después a ser perseguida ya no como judaísmo, sino como cristianismo, porque el mismo judaísmo se voltea contra la iglesia y le dice a los emperadores, le dice, bueno, pues es que ellos no son de los nuestros, entonces no deberían de tomarlos en la excepción de que podían ser monoteístas, como lo dijimos en una de las clases anteriores, y empieza a ser perseguido el cristianismo, ya no solo el judaísmo, sino el cristianismo, y por eso llegamos a Esmirna, que se conoce como la iglesia perseguida. Estoy hablando de la figura de los tiempos, ¿verdad? Esta iglesia recibe un mensaje. A la primera le dijo, a Éfeso le dijo, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. ¿Por qué de dónde cayó? De ser la iglesia con la doctrina buena, la doctrina fundamental, la doctrina que el Señor había establecido, y empieza a alejarse por miedo a ser perseguida, se desliga del judaísmo como tal, y entonces termina siendo perseguida por el mismo judaísmo, y de ahí el Imperio Romano. A esta es la figura que está en la iglesia de Esmirna, a la que el Señor le advierte y le dice, no temas lo que has de padecer. Ese es el proceso que tiene en el tiempo la iglesia, hasta llegar al al siglo III, donde la persecución era tal que entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entre más los asesinaban, más posiciones importantes agarraban dentro del imperio. Ya no solamente era la gente de los campos, sino que habían senadores, gobernadores, gente de mucha importancia, y incluso dentro del pretorio, lo podemos ver con Pablo, ¿verdad? Que la gente que se convirtió en Roma y los pretorianos que se convirtieron a Cristo, empieza a crecer demasiado, al grado que Constantino viene y hace una fusión, una mezcla, un sincretismo entre Estado e Iglesia, entre fe y política. Me refiero a que Constantino viene y imperializa la iglesia. Entonces la recibe, se mezcla y nace lo que es el tiempo de Pérgamo, lo que se conoce como matrimonio. Eso es lo que significa Pérgamo, matrimonio. Entonces nace lo que se conoce como la iglesia romana. La primera iglesia era apostólica, la segunda iglesia es romana. Eso es lo que hasta el día de hoy todavía continúa caminando. Cuando nosotros avancemos más adelante en el Apocalipsis, no este año, sino ya después, porque hoy en este año solo voy a tomar las 7 iglesias, veremos cómo de la iglesia romana, de la iglesia apostólica, nace la romana, y después de la iglesia romana nace la iglesia de la Reforma, en el siglo XV. Eso lo vamos a ver en una de esas 7 iglesias. Se separa de la iglesia romana y establece la iglesia conocida como la iglesia de la Reforma. Y de la iglesia de la Reforma nace otra iglesia, llámese iglesia como personas que dicen seguir a Cristo, y es la iglesia evangélica en la cual estamos nosotros. Porque la iglesia de la Reforma, no piense que somos nosotros, la iglesia de la Reforma es una iglesia que es también romana o católica, pero ortodoxa, entonces es totalmente diferente. Bueno, nace el evangelismo, y más adelante vamos a ver cómo dentro de lo que menciona Juan como iglesia, sino como ramera. Ramera es aquella que vende el cuerpo para sobrevivir. Menciona la iglesia romana y 2 hijitas que nacen de ella, que después van a querer volver a ella. Eso lo vemos muy adelante en el Apocalipsis. ¿Cuál es esa? La iglesia de la Reforma y la iglesia evangélica. Porque al final todos venimos de la misma cepa, de la misma raíz. ¿De cuál? De la iglesia de Éfeso.
porque predicamos a un Jesús que era judío, que nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y ese judaísmo es el que los impregna a nosotros, y de ahí la figura de Israel. Bueno, a estas iglesias es a las que él les está hablando. Cierra la iglesia de Pérgamo de una manera muy interesante, porque cuando él cierra, la advertencia que le hace a la iglesia de Pérgamo, que no lo terminé por cuestión de tiempo la semana pasada, de ahí que no lo había subido a YouTube hasta poner esta, para que quien escuche vaya de seguido, porque si no hubiera quedado ese vacío ahí de entendimiento. Le dice que se arrepienta, le dice en el verso 16 del capítulo 2, si no me equivoco, así estoy, ¿verdad? Capítulo 2, verso 16, dice: por tanto arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto. Le está hablando a la iglesia de Pérgamo, a la que se unió al imperio, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la palabra de Dios, cómo el entendimiento vendría a las personas. Y el que con la espada de mi boca, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, lo cual significa el que pueda mantenerse firme dentro de la enseñanza, dice: le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esto del maná escondido es una referencia a lo que él hizo en el desierto, que los alimentó con alimento que venía del cielo. Igual se refiere a la palabra, pero la piedrecita blanca se refiere a lo que genera la palabra. ¿Y qué es lo que genera la palabra? Salvación, arrepentimiento, acercarnos al Señor. Entonces le dice: les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Es lo que le dijo él a Nicodemo. ¿Se acuerdan que le dice: es necesario nacer de nuevo? O sea, que es un nombre nuevo, nuestro nacimiento, nuestra nueva identidad, nuestro nombre, que estamos ligados, estamos fusionados a Cristo por medio de su sangre y el sacrificio que él hizo por nosotros. Pero ese nombre nuevo no lo puede conocer nadie más. Dice: el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Ve qué fácil es entender el Apocalipsis? Un mensaje dado a un grupo de personas perseguidas y con un lenguaje muy sencillo. Pero el lenguaje básicamente estaba dado a aquellas personas que entendían lo que Jesús había enseñado. De la misma manera que si yo estoy enseñando acá, quienes escuchan aquí y quienes escuchan a través del canal van a entenderlo si leen la Biblia. Si no leen la Biblia no lo van a entender y van a imaginarse monstruos y van a imaginarse un montón de cosas que no están en el libro del Apocalipsis. Es una figura 100% de Cristo, es una figura 100% divina que tiene que ver con la salvación, con la santificación y posterior glorificación delante de Dios. Así llegamos a Tiatira, que significa sacrificio continuo. Esta iglesia es la que va a luchar contra la persecución que generó el matrimonio. ¿Se acuerdan cuál es el matrimonio? Lo que acabo de decir, Pérgamo. Esa unión de Estado e iglesia, de fe y política, eso generó que la iglesia empezara a perder la doctrina, empezara a perder la verdadera enseñanza de Cristo y se empezara a acomodar a lo que el Estado le daba, le imponía. Entonces empieza a perder la enseñanza primaria. A esa, con el paso del tiempo, le dice el Señor en una de las parábolas que hace, que es: el reino de los cielos es como un lugar donde hay toda clase de peces, y que una vez llena la cesta en la orilla, sacan a los peces y ponen a un lado los que están bien y los que están mal. ¿Por qué? Porque él está hablando de la iglesia como toda. Nosotros lastimosamente vemos a la iglesia, si somos de una denominación, esta es la iglesia y nosotros nos salvamos y todo el mundo se pierde. Otras personas dicen: bueno, nosotros somos de la iglesia del Estado, o la iglesia romana, y los que estamos aquí nos salvamos y aquellos se pierden. Entonces no nos hemos dado cuenta de que Jesús nos enseñó a nosotros que él dice que tiene muchos rebaños y que va a recoger de cada uno de los rebaños, porque la salvación no es de una denominación, no es de una religión, la salvación es de Cristo, y Cristo salva de cada uno de los lugares donde él quiera salvar, porque él es el que tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el rey, él es el Señor. Él decide a dónde ir a salvar. Nosotros somos los que causamos la división. Jesús no es de división, el diablo es de división. Y hay 46,000 denominaciones cristianas porque el diablo se infiltró y puso la semilla, esta creció y causó todo el desastre que ha causado. Y nosotros continuamos viendo a nuestros hermanos de diferentes partes de la tierra y de diferentes denominaciones como enemigos. No son nuestros enemigos. De hecho, aquí mismo, en la congregación donde nos reunamos, podrían haber gente que no es salva y gente que sí lo es. ¿Y por qué?
porque el Señor dice que la cizaña y el trigo crecen juntos, en referencia a que hay gente que está convencida, que tiene una convicción de fe, y otra gente que se deja llevar por las emociones, y cuando ya viene la aflicción se alejan, y entonces empiezan en esa lucha. Al final de cuentas, quien determina quién es y quién no es el Espíritu Santo. Por eso es la piedrita escondida, de la cual solo yo sé el nombre, porque solo yo sé si realmente tengo un compromiso con Dios o no lo tengo, nadie más lo puede saber. De hecho, podría estar, como mencionaba mi esposa en su exposición, como el hijo alejado, pero si es de Dios, Él lo va a traer de regreso. Pero podría ser alguien que está muy cerca, pero no es de Dios, y en algún momento se va a ir y no va a volver. Por lo tanto, nosotros no deberíamos ser tan apresurados a determinar quién es creyente y quién no es creyente. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Bueno, así llegamos a Tiatira, y posteriormente llegaremos a Sardis, no esta semana, sino la próxima, que es la iglesia perseguida a partir del siglo XV, o sea, esa iglesia que sale de la Reforma. Por eso se llama la iglesia sobreviviente, o Sardis, porque son los que se separan de aquella unión matrimonial entre Estado e iglesia, fe y política, y nace lo que es el regreso a la Biblia. Espero estarme explicando, y sé que los que leen la palabra de Dios y conocen de la historia se están ubicando. Por eso al principio decía, ¿cómo explico para que todo el mundo entienda? Y decidí no esforzarme a eso. Decidí explicarle, y van a entender los que tienen que entender, y no van a entender los que no entienden. Así de sencillo. Parezco Cantinflas en este momento hablando, pero así es, mis hermanos. Yo no voy a esforzarme para que entiendan, yo solo voy a presentar el mensaje, y cada uno va a tomar lo que le toca, y el Espíritu Santo les va a regalar lo que quiera darles a cada individuo. Bueno, esa iglesia sobreviviente del siglo XV es la que una de las parábolas dice que logra sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. O sea, es la iglesia que se separa del sincretismo y empieza a tomar de lo que es del judaísmo y de lo que es del cristianismo, y entender lo que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo no es una religión, no es una denominación, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y vino a su campo a sembrar, y que ahora entonces Él va a cosechar de lo que sembró. Solamente que en la siembra algunas cositas no están bien y otras cositas están bien, y eso es lo que Él va a desarrollar dentro de toda la enseñanza, hasta llegar a la iglesia de Filadelfia, que la veremos ya dentro de 15 días, que se conoce como la iglesia del amor fraterno. Recuerden, nace la iglesia de la Reforma, y de la iglesia de la Reforma nace la iglesia del amor fraterno. ¿Cuál es? La evangélica. Aquella iglesia de los tiempos de Wesley, de los tiempos más tempranos de Gigi Ávila, aquella iglesia que andaba predicando por todo lado, esa iglesia misionera, esa iglesia que viajaba por todo el lado, que ahora ya no se ve. Ahora cuesta mucho ver eso. Se ve mucha gente viajando, pero para enriquecerse, no para evangelizar. Ese es otro tema, pero también lo menciona el libro del Apocalipsis. Para terminar con nosotros, la iglesia de la Odisea. Y usted me dice, ¿pero cómo con nosotros? ¿La iglesia de la Odisea no es la iglesia apóstata? Pues sí, y ahí estamos nosotros, en la iglesia apóstata. No porque usted y yo seamos apóstatas, sino porque el tiempo en que abarca es el tiempo en que estamos viviendo. Y a esta iglesia de la Odisea se le reconoce dentro del juicio que debe de arrepentirse y regresar al camino. De eso hablaremos después. A Esmirna le había dicho, recuerde que no tema lo que ha de padecer. A Pérgamo, que se arrepintiera de lo que tenía que hacer, y lógicamente a Éfeso le había dicho que regresara, que recordara lo que había hecho. Con eso en mente vamos a iniciar en el Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Ahora sí, cuando usted esté escuchando este audio, va a poder conectar con la enseñanza de Pérgamo, que quedó incompleta por cuestión de tiempo, y va a poder tener entendimiento sobre eso. Si no hubiera quedado ese vacío. Más de uno me ha llamado, pastor, pero ¿por qué no la ha subido la enseñanza? No la ha subido, ahora entienden. No la subí porque faltaba esto para hacer la conexión. A esta iglesia de Tiatira le escribe así el apóstol. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, hablando de nuestro Señor, el que tiene ojos como llama de fuego, hablando de escrutinio, de poder él llegar hasta lo más profundo de nosotros, escudriñar nuestros corazones y saber si somos o no somos. Es el único que puede hacer eso, nadie más puede hacer eso. Y pies semejantes al bronce bruñido. Pies es cómo se camina, la dirección que se toma, y bronce bruñido, cuando lo vemos desde el Apocalipsis, es bronce sufrimiento, y bruñido es cuando al bronce se le saca
brillo, bastante brillo. Entonces el bronce bruñido significa el varón experimentado en dolores y quebrantos, o sea, sufrimiento a la escala mayor, máxima. Entonces él caminó para hacer la voluntad del Padre, y haciendo la voluntad del Padre sufre a su máxima expresión. Este es el que está hablando. Ojos de llama de fuego, que escudriña todo, que camina como bronce bruñido, y dice esto a la iglesia de Tiatira. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Verso 19. Yo conozco tus obras. Cuando dice yo conozco tus obras, significa que hay un reconocimiento a lo que esta iglesia está haciendo. Me refiero a la iglesia de Tiatira, o al periodo que corresponde a la iglesia de Tiatira: amor, fe, servicio y paciencia. Lo que le está diciendo es que es una iglesia que tiene amor, una iglesia que sirve bien, una iglesia que espera pacientemente por la venida del Señor. Eso es lo que nos enseña a nosotros el Apocalipsis, a saber esperar en medio de la persecución. Personas que estaban siendo aserradas, quemadas, decapitadas, echadas a los leones, crucificadas. A esas personas en medio del sufrimiento, por eso les dice: no tema lo que ha de padecer. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene en su mano como estrellas y nos tiene en su mano como candelabros, refiriéndose al poder que Él tiene sobre su iglesia y sobre sus príncipes, donde nosotros somos reyes y sacerdotes. Ok, a esta iglesia le dice que conoce, que tiene paciencia, pero que las obras postreras son mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque una vez que entró en el proceso de Pérgamo, donde empezó a hacer las cosas de manera incorrecta, donde se empezó a adorar ídolos, donde se empezaron a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que el Padre quiere, entonces esta iglesia Tiatira regresa a hacer lo correcto, empieza a hacer cosas buenas, aunque no se salva por cosas buenas, porque así lo dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, pero una vez que el Señor viene a nuestras vidas vamos a producir buenas obras. Eso es lo natural de una persona que es sellada por el Espíritu Santo, hacer lo correcto. Entonces a esta iglesia de Tiatira, y Tiatira significa el sacrificio continuo. ¿Por qué el sacrificio continuo? Porque tenía que luchar por la persecución que se estaba generando por el matrimonio entre Estado e iglesia. Entonces a esa iglesia de Tiatira le dice justamente en el verso 20, le reclama: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel. Subraye esto porque aquí es donde nos vamos a concentrar, y después en lo que es la recompensa. Pero en esta frase, porque toleras a esa mujer Jezabel. Porque cuando él está hablando de Jezabel, muchas personas de manera errada están hablando de una conducta sexual. Entonces dicen que hay mujeres que llegan a las iglesias a seducir a los pastores, y que los pastores caen en la seducción y que va por la cabeza, y nada que ver con eso. Nada que ver. Si alguien me está viendo allá de nuestros hermanos de Chile y Argentina que nos siguen, lo mismo que de Perú, nada que ver aquí en Costa Rica. Es como que están equivocados, ¿verdad? Totalmente equivocados. Entonces, cuando él habla de esta mujer Jezabel, deberíamos de irnos al libro de Reyes, cuando habla de la conducta de Jezabel. ¿Cuál es la conducta de Jezabel? La conducta de Jezabel la vamos a dividir en 8 características hoy. Y esas 8 características las vamos a analizar, porque nos va a hablar de la conducta de esa iglesia de manera colectiva y de la conducta de esa iglesia de manera individual. Bueno, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, por lo tanto no lo es, solamente así se nombra, profetiza. La palabra profetiza no necesariamente implica de hacer profecía. La palabra profetiza, cuando lo analizamos desde lo que son los dones en Primera de Corintios, cuando Pablo habla de la predicación. O sea, se dice predicadora, representante de la palabra de Dios, y no lo es, sino que enseña, seduce a mis siervos a fornicar. Aquí es donde la gente se confunde, porque toma eso de seducción y de fornicación, y la palabra ahí es porneia, lo que significa es adulteración. Es como que usted agarre leche y le eche agua, o que agarre usted, para darle un ejemplo, para darle a alguien una sopa, y ya una vez cocinada la sopa le queda un poquito y le echa más agua para que le rinda. Es adulterar el producto. Adulterar es ponerle adentro al producto algo que no es propio del producto. En un matrimonio, el adulterio corresponde a eso: meter dentro del matrimonio a algo que no, o a alguien que no tiene que ver con el matrimonio en sí,
sino que se le pone algo. Eso es la semilla que dice la parábola que puso el malo, dejó y se fue. O sea, la semilla de mala enseñanza, de mala doctrina. Y ese es el fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es una referencia justamente a lo que producen estas características de esta mujer Jezabel. Así, antes de continuar leyendo lo que es el texto de Tiatira, deseo hablar un poquito de estas 8 características principales de lo que es la conducta jezabelina. Y repito, no estamos hablando de algo sexual, vamos a hablar de la conducta verdadera de esta persona. Bueno, no de esta persona, sino de una forma de pensar, que la podemos observar como ella se comportó con su esposo Acab, que incluso para conseguir la viña mandó a matar a Nabot por la fuerza, porque lo que hacía era tomar todo lo que ella quería a la fuerza, manipulando, tomando la posición que no le tocaba a ella, una especie hoy en día de matriarcado, que son las mujeres que toman la posición del esposo de manera arbitraria delante de Dios y tratan de disminuir al esposo, ya sea porque ganen más dinero, porque tengan más estudios, o simple y sencillamente porque aprendieron a ser mandonas. Esa es una conducta, aunque no lo crean, jezabelina. No tiene que ver con sexo, tiene que ver con manipulación, tiene que ver con dominio. Bueno, para entender esas 8 características, la primera que acabo de mencionar es la manipulación, que es aparentar tener dones con propósitos ocultos, o tener capacidades con propósitos ocultos. Dentro de la iglesia hay mucha gente que aparenta ser y no es. Gente que aparenta tener poder de y no lo tiene. Gente que aparenta que Dios le habla y no le está hablando. Entonces tenemos gente diciendo, Dios me dijo que le dijera esto y Dios no le ha dicho nada. Si fuera en el Antiguo Testamento, esas personas caerían muertas inmediatamente o serían apedreadas. Bueno, por ahora ellos y ellas tienen la posibilidad de arrepentirse porque Dios nos envió a Jesucristo, y por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que nos da la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Ese es el primer punto de la conducta jezabelina, manipulación. El segundo punto de la conducta jezabelina es buscar influenciar a los demás, que era lo que ella empezó a hacer con el pueblo cuando le dijo que ayunaran, y pensaba quitarle la viña a Nabot, pensaba matarlo, pero pone al pueblo a funcionar en su propio propósito, según ellos, ayunando para Dios para que la guiara, cuando ella lo que estaba haciendo era algo contrario totalmente a lo que Dios había establecido, porque amarnos los unos a los otros no es solo del Nuevo Testamento, eso estaba en Deuteronomio, amarnos los unos a los otros. Lo nuevo es la medida de amor, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como Él nos amó, o sea, como entrega. Entonces, en esa influencia, lo que trata de ganarse, usando estrategias humanas, una persona de conducta jezabelina, que los pensamientos del mundo se impongan dentro de la iglesia para poder hacer lo que ellos quieren que se haga. Préstele atención, estoy hablando de iglesia, estoy hablando de gente que se reúne, estoy hablando de gente que se congrega. Entonces, estas personas no les importa que se fraccione el cuerpo. Es a los que Pablo dice, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, personas que han perdido el afecto natural, que lo único que buscan es las riquezas. Todo eso es lo que Pablo nos advierte como señal de los últimos tiempos. Bueno, estas personas, haciendo estrategias humanas, influencian a las personas por lo que las personas quieren recibir. Entonces tenemos gente que llena la iglesia con pizza gratis, solo estoy haciendo una suposición, llena de la iglesia con juegos, llena de la iglesia con aspectos de diversión, empieza a influenciar a las demás personas con lo que la persona quiere oír. Aquellas personas que tienen comezón de oír, personas que quieren seguir no a la verdad porque les aburre, porque les da sueño, porque les da pereza, y empiezan a seguir el entretenimiento, el aplauso, las criptotecas de hoy en día. Lo que es hoy en día las iglesias convertidas en prácticamente juegos de campo, juegos de fútbol, reuniones de señoras que a veces no tienen nada que hacer y lo que hacen es reunirse para ir a chismear del esposo. Y se lo digo porque es verdad, porque hay un montón de mujeres enseñando a mujeres cosas que ni ellas mismas viven en la casa, con matrimonios hechos un desastre. Pero entonces lo único que hacen es hacer una especie como de club social donde vienen un montón de personas, muchas veces ni a leer la Biblia, sino a hacer chanchitos, a coser
cositas y no a abrir la Biblia, porque si abren la Biblia se van y les da pereza y no, qué aburrido venir acá. Pero entonces venimos y empezamos a tejer, empezamos a hacer cuadritos, empezamos a pintar, y ahí sí que bonito. Pero para esa gracia mejor se van al bingo, por lo menos ahí obtendría un beneficio si ganan. Me estoy explicando, beneficio con Dios se obtiene. Me refiero que para ir a hacer cosas de humanos y del mundo en la iglesia, a través justamente de esa forma de influenciar a la gente, ¿buscando qué? Buscando quedarles bien, para que el número crezca. Porque cuando usted no busca quedarle bien a las personas, sino que busca quedarle bien a Dios, la iglesia se disminuye, se hace pequeñita, porque se quedan solos los que aman la palabra de Dios. Y el Señor dice, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Pero la gente de plano descarta los mandamientos de Dios y dice, no, eso quedó para antes, ahora mejor hagamos una cosa, hagamos peluches, gozamos, juguemos, hagamos partidos de fútbol, y así es como se atrae a la gente. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano, si yo quisiera llenar la congregación sería muy sencillo, lo más sencillo del mundo. Me busco un local más grande, donde quepan unas 1,000, 2,000 personas, y digo, unos 2 o 3 meses, que doy pizza gratis a todos los que lleguen y ocupen los espacios. Y si hay 1,000 personas que ocupan espacios, y busco cómo financiar esos 1,000 tajaditas de pizza con 1,000 refresquitos, en el lapso de 2 meses tienen una conducta aprendida, y ya tengo un montón de gente. Y ya invertí y empiezo a recoger dinero. Porque así funciona. Ya cuando están atrapados en la mente del mundo, están siendo influenciados. Eso es la advertencia que nos está diciendo a nosotros el Apocalipsis. Es lo que ellos están entendiendo. Cómo la doctrina, cómo la enseñanza se va separando de lo que Dios dijo por un malo que sembró una semilla. Y se fue. Bueno, después viene el cuarto punto, que es una conducta jezabelina, es el que aparenta tener dones espirituales y no los tiene. Porque ella aparentaba o quería aparentarle al pueblo que ella estaba representando a Dios a través de sus dones. Lean la historia de Jezabel. No la leo porque no me da tiempo. Pero si ustedes leen la historia de Jezabel, creo que está en Primera de Reyes, a partir del capítulo 17 o 18. Si no, alguien me corrige, por favor. Y ahí empieza usted a ver todo lo que es la conducta jezabelina. Bueno, mis hermanos, seguimos con esto de los dones espirituales. Estos son las personas que se buscan presentarse muy espirituales, hablan sobre sus dones para impresionar a los demás, para que les tengan reconocimiento, porque esto alimenta el ego. Entonces son personas que se alimentan en el ego, y cuando no logran sus propósitos personales, porque Dios no favorece a las personas egocéntricas, entonces se alejan, dividen la iglesia y levantan su propia iglesia. Y ahí es donde nace que de la iglesia de Éfeso, que era una sola enseñanza, una sola iglesia, hoy tenemos 46,000 denominaciones. Porque ya no me gusta la iglesia del gallo pinto. Porque en vez de tener gallo pinto, yo quiero una iglesia donde no le pongan frijoles rojos. Mejor que le pongan garbanzos. Entonces me hago la iglesia del garban pinto. Entonces la iglesia que tiene garbanzos y arroz. Pero hay alguien que dice, no me gustan los garbanzos con arroz, me gustan los petit pois. Y ahí va cambiando, en el tiempo van cambiando, y al final de cuentas terminan con que el gallo pinto ya no, porque terminan haciendo tal vez un puré, tal vez con un montón de alimento que nada tiene que ver con el principio, y eso es lo que ha pasado en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que le presentan a los demás como que tienen dones de Dios y no los tienen. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que identificar eso. ¿Y cómo nos lo dijo que lo teníamos que identificar? Por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Que tengan muchas pizzas, que tengan muchos billares, que tengan muchos juegos, o que tengan mucha plata para comprar un montón de tela para que las señoras, los jóvenes y todos los que quieran llegar, lleguen a un lugar de show más que un lugar de adoración. Y sé que esto que estoy diciendo va a caer mal, pero a Jesús lo crucificaron, a Juan le cortaron la cabeza, a los apóstoles los aserraron, y a las personas que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos, los asesinaron, personas de las cuales el mundo no era digno. ¿Por qué el mundo no era digno? Porque quieren oír lo que quieren para sus propios deleites. Así es como lo dice, amaron más las tinieblas que la luz, dijo el Señor, porque sus obras eran malas. Creo que hasta ahorita están viendo que he mencionado un montón de pasajes de la Biblia,
que salen de ahí mismo, del texto del Apocalipsis. Bueno, también muestran, punto 5, una falsa humildad. Por lo general, las personas que tienen una conducta jezabelina se aparentan delante de los demás con una falsa humildad, pero realmente con una vanidad y un ego súper elevado. Que cuando usted no aprueba lo que están haciendo, entonces ellos se ofenden o ellas se ofenden y levantan sus propios castillos. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la conducta jezabelina. Apariencia de humildad, y como no consiguen lo que pueden conseguir a través de una elocuencia, tal vez muy buena, entonces llegan a la fuerza y por medio de engaños a obtener lo que quieren. Eso hizo Jezabel, hasta llegar a matar al dueño de la viña, a Nabot. Lo mató, lo asesinó, y entonces le dice a su esposo: aquí está lo que tú querías, yo lo conseguí, o por las buenas o por las malas. De ahí, después viene una conducta jezabelina donde no hay presencia del Espíritu Santo, como punto 6. Y cuando una persona que lleva la conducta jezabelina no tiene o no existe prácticamente nada de comunión espiritual con Dios, básicamente lo que hace es alejarse de lo que Dios quiere y alejar a otras personas de los que Dios quiere. Y llega el momento en que las mismas personas defienden esa conducta. Y la gente dice: uy, pero qué bueno que es usted, pastor, qué carga, usted sí ama a las personas, ¿ah? Yo pienso en la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? Id por todo el mundo y pónganse a coser. No, ¿verdad? Que no dice ahí. Id por todo el mundo y regálenles comida, pizza, desayunos, almuerzos. No, ¿verdad? Que tampoco dice eso. O id por todo el mundo y hagan grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres, personas que se sientan entretenidas. No dice eso tampoco. La palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y una vez que le predica, no dice tampoco: oiga, vaya por todo el mundo y salve a esa gente. Porque nosotros no los salvamos, los salva Dios. Y a los que Dios salva, a los que Dios añade, a esos nos toca discipularlos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio haciendo discípulos. Esa es la comisión. Hacer discípulos de las personas que Dios les pone el interés, que los llama, los arrastra, los atrae, los pone en su camino. Y una vez que la persona dice: ¿qué me está pasando? Qué raro, ¿ah? Antes me gustaba compartir con estas personas y ya no me gusta. Antes me gustaba los fines de semana llegar bien borracho a la casa y ahora eso no me gusta, nada de eso me gusta. Antes me gustaban los chistes vulgares y ahora no me gusta. Ahora enciendo el televisor y no me gusta encender eso, solamente se ve pornografía, violencia, asesinatos, lujuria. Eso no me gusta, eso me hace sentir mal, me incomoda, porque vino el impacto del Espíritu Santo, la piedrecita, donde se puso el nombre y se está dando cuenta de que ya no es del mundo, que Dios lo puso ahí. Y por mucho que quiera alejarse, el Señor lo vuelve a jalar. Y se quiere alejar y el Señor lo vuelve a jalar, porque el Señor arrastra con lazos de amor, con lazos de bendición, y vuelve de nuevo a traernos al camino. Y una vez más nos trae al camino. Bueno, resulta que donde no está el Espíritu Santo no hay discernimiento. Y como no hay discernimiento, no hay amor. Y como no hay amor, no les importa a estas personas si la gente se va o no a la oscuridad, con tal de llenar sus bolsas, con tal de tener un modus de operandi de vida. O sea, personas que agarran el reino de los cielos como mercaderes para poder tener un salario. Y a eso le llama la palabra de Dios pastores asalariados, que cuando viene el problema dejan abandonadas a sus ovejas. Y eso ha pasado durante esta pandemia. El 40% de los pastores alrededor del mundo han renunciado. Asalariados, personas que solamente estaban ahí mientras tenían un beneficio económico. Y yo no estoy atacando a los pastores asalariados. Lo que deseo es reconocer a los pastores amando al Señor, a los que están ahí de frente, y con pandemia o sin pandemia, con problemas o sin problemas, en abundancia o en la escasez, ahí de frente. Pero también, mis hermanos, no solo vean a los pastores, véanse ustedes mismos. Estamos con el Señor. ¿Cuántas personas no han dicho yo amo al Señor hasta la muerte? Pero resulta que al primer problema, a la primera escasez, dejamos todo botado. Bueno, porque resulta que no hay discernimiento del Espíritu Santo, porque el enemigo viene y pone una semilla, así como lo puso en la iglesia, la pone en el corazón,
Entonces hay resentimiento, hay egoísmo, hay una serie de acciones que tenemos contra los hermanos. Ya no queremos estar con las personas que antes decíamos que amábamos tanto, ya nos sentimos incómodos, ya no queremos ni que me pregunten nada, porque le damos el espacio al enemigo. Porque nosotros al enemigo tenemos que decirle no, eso no es lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de mí es que yo esté en unidad. ¿O no es lo que dice nuestro Señor Jesús en su última oración en Juan 17? Que sean como tú y yo, Padre, que somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea. A eso es a lo que nos llama. Pero entonces, como no hay discernimiento, como el Espíritu Santo no está guiando, como el asunto es de agradar a las personas y darles pizza o algo que los entretenga para llenar los locales a los cuales hay que pagar alquiler y de alguna manera hay que recoger la plata, entonces necesitamos hacer algo, pero no somos personas, no lo digo por mí, estoy hablando de una manera generalizada, somos personas que entonces venimos y enseñamos mal, que son falsos maestros. Una conducta jezabelina son falsos maestros. Por lo tanto hay que estar atentos a eso. ¿Por qué? Porque convierten las enseñanzas suyas como si fueran enseñanzas de Dios. Y no lo son. Entonces empiezan a enseñar cosas como si es Dios el que lo dice y no lo dice Dios. Entonces, mi hermana, usted no puede entrar aquí en pantalones porque Dios dijo que usted no puede vestir como hombre y resulta que en ese momento todo el mundo usaba túnica. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la autoridad. Que no tome la autoridad que no corresponde. O entonces le dice a las personas una serie de cosas que toman un texto, lo acomodan a su conveniencia para tener control, manipulación sobre las personas. Y el Señor dice que la palabra nos debe de hacer libres. Pero cuando la palabra nos hace esclavos de una persona o de un grupo de personas, eso no es palabra de Dios. Usted tiene que sentirse en la libertad de ir y venir. Que si usted por alguna razón se enfrió, que el Espíritu Santo lo traiga. Pero no venir y recibir el ataque de nosotros como que ustedes ahora sí son unos malditos, van para el infierno y ponerle el pie en la cabeza. No, al contrario, orar y decir, hermano, Dios mío, trae a nuestros hermanos de regreso. Tráelos, inquieta sus corazones. Muévelos a regresar. ¿Y sabe qué va a pasar? Si son hijos de Dios, Dios los va a inquietar y va a mover sus corazones. Porque la oración de fe puede mucho. Esos falsos maestros que cambian la palabra, que la transgiversan, entonces son personas arrogantes, según lo que dice Pedro, llenas de vanidad, que seducen por las pasiones sensuales, o sea, por lo que cada uno quiere. Estoy leyendo Pedro en su segunda carta, 18 y 19, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen por las pasiones sensuales de la carne a los que apenas escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Y para cerrar la conducta jezabelina y volver a la iglesia que estamos enseñando en este momento, que es la iglesia de Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo, entonces el punto octavo es el punto medular de las personas de la conducta jezabelina. Y es las personas que hacen su autoexaltación. Si nadie me aplaude, entonces yo voy a buscar a ver cómo me aplaudan. Si nadie me reconoce, voy a ver cómo me reconocen. La cosa es que tengo que hacer algo para sentirme importante, para sentirme bien. Así pisotee todos los preceptos de Dios, pero yo voy a poner algo de forma de que me exalte. Eso es lo que está hablando la conducta jezabelina, de la autopromoción, la autoexaltación. Y eso usted lo puede, lo puede apreciar en la actualidad en muchas congregaciones que quieren reconocimiento sin quebrantamiento. O sea, quieren los beneficios de Dios sin arrepentimiento. Quieren que Dios les guíe por los lugares llenos de pasto y de grandes frutos, pero sin sacrificio. Que todo sea fácil. Y déjeme, mi hermano y mi hermana amada, decirles, la vida de Cristo demanda sacrificio. El Señor dice, cada uno tome su cruz y me siga. Eso es sacrificio. Es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestros deseos. Mi pregunta es, ¿quiere usted sacrificarse por el Señor realmente? ¿O quiere vivir una conducta de autoexaltación? ¿Qué es lo que me llena, lo que me gusta, lo que me hincha la egolatría? Porque no me siento tan
necesitado de Dios porque Dios no me llena suficiente, entonces busco cómo llenarme en otras áreas. Y estas áreas jamás les van a llenar. Ni el trabajo, ni las fiestas, ni los paseos, ni las amistades. Y no estoy diciendo que no trabaje, que no se haga de vez en cuando una celebración con amigos, que no vaya a pasear, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esto no llena. Que lo único que llena es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos recuerda lo que Él nos enseñó. Es lo único que llena. Por eso en 2 de Timoteo, hablando justamente de esta autoexaltación, en el capítulo 3, verso 1, Pablo le escribe a Timoteo esto. Y subraye cómo termina Pablo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo hay cosas que me pregunto, y muchas veces me hago esa pregunta: ¿por qué hay personas que saben que hay un exponente que no está presentando Biblia, que no está presentando realmente lo que Dios dice, sino que está presentando mentira, y lo siguen escuchando? Saben que van a estar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas escuchando a una persona diciendo un montón de farsas, falacias, un montón de cosas que son anti Dios, y los escuchan y le comparten a otros y le dicen: mira, escucha eso no es lo que hay que escuchar. Le dicen que escuche lo que no hay que escuchar. Qué raro. ¿No parece usted como contradictorio eso? Te voy a compartir este video, mire, escuche, porque para que vea cómo está este mundo. ¿Por qué pierden el tiempo en eso? ¿Por qué no se dedican a escuchar un buen mensaje? O mejor aún, vaya a leer la Biblia. Léala usted, ábrala. No pierda el tiempo escuchando cosas que no son. Esas cosas lo que hacen es contaminar el oído. Y aunque no lo crea, tarde o temprano terminan enredando a la persona. Porque en algún momento dicen: ¿y será? Porque decía Goebbels, en su máxima expresión de lo que es la manipulación y el convencimiento, Goebbels era el que promocionaba justamente lo que era la publicidad de Hitler. Le decía: repita una mentira constantemente y la gente lo tomará por verdad. Y así fue como conquistaron ellos Alemania y el resto de toda Europa, con mentiras. Pero repítala todos los días, y llegará un momento en que la gente considerara eso como verdad. Y eso hace Satanás. Enciende usted un mensaje, usted en los primeros 5 minutos sabe que ya no debería estar escuchando, pero lo escucha todo. Y no solo lo escucha todo, sino que viene y pone otra de esa misma persona, y otra, y empieza a decir: eso no debe ser, eso no debe ser. Pero ya cuando va por cierto tiempo, usted empieza a ir: ¿y será que sí es? ¿Y será que sí es? Me estoy explicando, mis hermanos. Esa es la semilla que se pone, esa es la semilla que brota. Pero el Señor dice: a estos evita. Y si el Señor a través de Pablo nos dice que a estos evita, entonces ¿por qué no los evitamos? ¿Sabe por qué no los evitamos? Porque nosotros queremos oír eso. No estoy diciendo que yo lo quiero oír, estoy tratando de hablar de manera figurada. Queremos oír eso, nos gusta que nos endulcen el oído, nos gusta que nos digan que somos poderosos, que somos fuertes, que tenemos todo el poder, que podemos cambiar con solo pegar 4 gritos al aire y decir que decretamos esto o decretamos aquello. Y en la pandemia se desenmascararon un montón de falsas enseñanzas, y aquellos que decían que iban a parar la pandemia, que el 2020 iba a ser el mejor año de todos los años, quedaron al descubierto en sus mentiras. Pero la pregunta es: ¿lo siguen escuchando? Sí, lo siguen escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué escuchamos lo que es mentira? ¿Cuál es la razón que nos lleva a eso? ¿No será que todavía nuestro corazón engañoso, soberbio, que no quiere algo, rendirse totalmente a Dios, espera que en alguna medida aquel le dé un mensaje que diga: esto es lo que yo quiero para mi vida? Porque Jesús demanda, Jesús exige. Jesús dice: así no. Jesús no llegó a donde Mateo y le dijo: mira, Mateo, ¿qué te parece?
¿te gustaría seguirme? Vieras que el cielo es hermosísimo. Usted puede brincar de nube en nube. Le vamos a dar una nube 4x4 si quiere. Ahí se va a sentir usted maravillosamente. No, Jesús no llegaba y ponía mucho argumento. Es más, no ponía nada de argumento. Jesús no llegaba y decía, ¿quieres ir al cielo? ¿De verdad quieres que toda tu vida se solucione? ¿Quieres que ya no tengas problemas? No, porque Jesús decía, en el mundo hallaréis aflicciones. No decía que no las íbamos a tener. Estas iglesias estaban siendo perseguidas. Él no les estaba diciendo que no iban a ser perseguidas. Les estaba diciendo que la persecución aumentará. Pero no teman, que yo estoy con ustedes. O sea, no teman, yo he vencido al mundo. Esa es la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia es que estamos en un mundo hostil, donde nosotros no calzamos y nosotros quedamos mal. ¿Sabe por qué los impuntuales caen, por qué los puntuales caen mal? Por puntuales, porque los impuntuales dicen, mira, este nos está poniendo en evidencia. ¿Sabe por qué las personas que llegan y trabajan esmeradamente y solo toman su hora de comida y no van 17 veces al baño cada hora, caen mal? Porque los otros trabajan más en el servicio orinando que trabajando en el escritorio. ¿Sabe por qué las personas caen mal cuando alguien les dice, pero usted no está en tiempo de trabajo, ¿cómo es que está subiendo tantas cosas a Facebook? Porque en vez de estar trabajando, está publicando cosas en el tiempo pagado. Entonces caen mal. Ay, es que usted, ¿qué va? Usted es exagerado, usted es demasiado, se le pasa la mano. No, el Señor exige, el Señor demanda y el Señor no da explicaciones. Se le acerca a Mateo y le dice, sígueme. Una sola palabra. ¿Y qué hizo Mateo? Inmediatamente se levantó y lo siguió. Pero aquí nosotros tenemos que darle palmaditas a las personas en la espalda. Vea, mi chiquito, vea que eso no le conviene. Mire que regrese. Mire que esto es la única forma de que usted pueda salir adelante. No. Dios no anda con esas cosas. Dios no es así. Dios es amor, sí. Dios es misericordia, sí. Pero Dios habla claro. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Listo. Sin mucho hablar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Hablando de él mismo. ¿Y sabe qué está diciéndole a las iglesias del Apocalipsis? Lo mismo a la conducta humana y a la conducta individual y a la conducta colectiva. Por eso él le dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál fornicación? De la mala enseñanza, de la mala palabra que están dando. Le está hablando a personas que están enseñando cosas que él no mandó a enseñar, usando estrategias que él no mandó a enseñar. Vea, yo me imagino a Jesús con una caravana. Me lo imagino así, con una caravana donde vinieran unos camellos arrastrando un montón de carruajes llenos de banderas, llenos de instrumentos musicales, llenos de pizza, llenos de billares, y ahí Jesús arrastrando eso, caminando por todo lado durante sus 3 años y medio. Y de vez en cuando pasa y le echamos Coca-Colas, y le echamos luces, porque hay que poner luces y hay que poner humo también, porque si no ponemos humo, ¿cómo vamos a atraer a los jóvenes? Tenemos que atraer a los jóvenes de alguna manera, y Jesús arrastrando todo eso. Ahí está. Parémonos aquí en Betania. Ahora sí, levanten esto. A ver, todos los danzores, todos los cantores salgan a brincar, a saltar, a ver si nos traemos a los jóvenes de Betania. No, mis hermanos, así no funcionaba Jesús. Jesús se paraba al frente de las personas y les decía, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Sencillo, simple. El que quería lo seguía y el que quería no lo seguía. Maestro, dura palabra es esta. Se está yendo la gente. Pues déjenlos que se vayan. Y si ustedes quieren irse también váyanse. Así era nuestro Señor. Nuestro Señor era práctico, sencillo. El que me quiere y el que no me quiere, no me quiere. El que quiere estar conmigo, están conmigo, y el que quiere irse, que se vaya. Yo vine y presenté el evangelio, yo vine a presentar la enseñanza, yo estoy presentando eso, usted escoge. La bendición y la maldición está delante de usted, usted eso escoge. Usted que lo que quiere un show, váyase al show. Y tendrán los pastores que se merecen. Usted quiere palabra de verdad, venga a la palabra de verdad. Y aprenda palabra de verdad. Lo único que lo va a sostener a usted en los días de dificultad. Lo único. Pero les he dado tiempo a que se arrepientan y no han querido. Por eso dice el verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién? A la conducta jezabelina, con todos y los que están siguiendo esos 8 puntos de conducta. Y en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Ya le expliqué lo que es adulterar. Si no se arrepienten de las obras de ella. Qué interesante, no dice de las obras de ellos,
sino de las obras que ella les ha puesto en la mente. Si siguen por ese camino con esa persona, entonces yo los voy a poner en cama. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sean sus obras. ¿Me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? Imagino que me están entendiendo. No porque yo explique bien, sino porque el Espíritu que mora en ustedes les está explicando. Porque yo soy uno más que ustedes. Con la diferencia que Dios me puso aquí al frente a enseñarles. Pero ustedes y yo tenemos el mismo Espíritu que se paseaba por la tierra, sobre la tierra. ¿Y sabe qué estaba haciendo cuando se paseaba sobre la tierra? Estaba ordenando todo, separando las tinieblas de la luz. Estaba creando, estaba trayendo orden al caos. Y hoy, mi hermano y mi hermana, a través de las 7 iglesias, Dios está trayendo orden a tu caos, a tu mente, a tu corazón, a de las personas que me están escuchando, para que seamos sobrevivientes como Sardis, que hablaremos la otra semana. Pero a vosotros y los demás que están en Sardis, aquí espero que sea con ustedes, mis hermanos. Aquí espero que usted se identifique con esto, mis hermanas. A ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que llaman las profundidades de Satanás. A eso les está hablando. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? ¿Qué es estar en las profundidades de Satanás? Bueno, para yo entender las profundidades de Satanás, necesito entender las profundidades de Dios. Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como no son más altos los cielos de la tierra, como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál es la profundidad de Dios? Sus pensamientos, la mente de Cristo. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Cuál es la mente o la profundidad de Dios? Su palabra. Primera de Corintios 2, 9 al 16, antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay gente que ame a Dios en este lugar, en este momento. ¿Ama usted al Señor? Esto ha sido preparado para usted. Pero Dios dice, no la reveló, nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, ahí están las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino del Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, nosotros no pensamos como Jezabel. Nosotros no pensamos como esas personas. Nosotros ¿cómo pensamos? Como el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿Qué nos dio? Una semillita, una piedrita blanca donde está nuestro nombre. ¿Qué nos dio? Salvación, vida eterna. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por filosofía, no por psicología, sino por las palabras que enseña ¿quién? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esa es la profundidad de Dios. Y si yo me alejo de las profundidades de Satanás, ¿de qué me estoy alejando? De la forma de pensar del demonio, de la forma de pensar de Satanás. Y cierro el texto. No os impondré otra carga. ¿A quiénes? A las personas que están siguiendo los pensamientos de Dios. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nosotros tenemos que aprender a esperar al Señor en paciencia, en fe, en paz, en tranquilidad, en seguridad, porque los que esperan en Cristo tendrán recompensa.
porque todo el que espera en Jesús tendrá premio. Por eso el Señor dice, ¿cuáles son las recompensas? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Entendimiento. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entendieron, mis hermanos? ¿Escucharon? ¿Sabe qué es al que tiene oídos oír que oiga? ¿Oyó? ¿Entendió? Obedezca. Eso es lo que el texto dice, es hiperacusia. Es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Dios uno es. Y sabe que con Dios que es uno, una es su iglesia. No son 46,000, es una, dispersa por todo el mundo, en diferentes denominaciones. Y cada uno tiene una piedrita que en su momento determinado Dios los va a traer hacia Él. Y los que esperan en Cristo podrán, mis hermanos y mis hermanas, ver un día la recompensa. Y entre las recompensas es ver al Señor cuando se abre desde el oriente hasta el occidente, venir en un caballo blanco, que significa guerra, con una espada en su muslo, que dice también en el muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con Él vendrán millones de ángeles, y con los ángeles todos los que nos precedieron, los que también esperan en Jesús. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Bendecimos esta noche y te rogamos nos ayudes, Señor, en nuestros pensamientos, que sean consecuentes con tu llamado, Señor, que seamos realmente genuinos, que no nos vayamos de un lado a otro como palmeras, Señor, que donde nos lleva el viento como una hojita, Señor, al aire, que tengamos convicción. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones de vida, como nos dijiste a través de nuestro hermano Pablo, porque no es como comenzamos la carrera, sino como la terminamos. Ayúdanos a llegar al final, Señor, como ejemplos de vida, como personas, Señor, que dejan un legado, que dejan luz, que impactan a las familias, que impactan a la misma iglesia. En tu santo nombre, Jesús, te doy gracias y bendecimos esta noche. Amén.